Luego de 13 años de una sangrienta guerra entre opositores y oficialistas, el gobierno sirio desiste y abandona ese país, dejando prácticamente un vacío de poder. ¿Cómo pudiera esto afectar a la República Dominicana? Para conocer el fenómeno de lo que ha sido la primavera árabe, tenemos que remontarnos un poco a la historia para poder entender esta situación que se ha dado en Oriente y que se convirtió en prácticamente un foco de enfrentamientos que tenía en su haber más de 500.000 de personas que perdieron la vida y cerca de 4 o 5 millones de desplazados por la situación de violencia en esa región de Oriente. El padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, en 1971, se adueñó del poder con el Partido Socialista Baas, tomando en cuenta de que allí los líderes que en ese momento gobernaban no estaban a la altura de las circunstancias ni la congruencia con lo que ellos demandaban. Resulta y viene a ser que este señor se convirtió prácticamente en un líder totalitario, donde no solo suprimió las libertades públicas, sino que también todos los opositores los combatió de manera sangrienta. Se convirtió en un hombre de mano dura que desde el año 1971 hasta el año 2000 gobernó Siria, donde no permitió bajo ninguna circunstancia que ninguna persona o ningún partido político o minoría que se encontrara en esa nación pudiera hacerle frente o que sencillamente se opusiera a sus medidas de mandato o que se opusiera a la forma de gobierno que él establecía. Resulta que quien se supone que asumiría el control del país era su hijo mayor, quien tenía mayor cercanía con su padre, a pesar de que la constitución siria no establecía que había algún régimen sucesoral, y el mismo Hafez al-Assad había dicho que él no estaba preparando a sus hijos como se decía o que se rumoraba en el mundo árabe, que él estaba preparando a uno de sus hijos para que le sucediera. Muy por el contrario, estaba buscando un líder que tuviera ciertos niveles de ciertas calidades para que pudiera asumir la complejidad de un país dividido en diversidad de etnias y minorías que mantenía enfrentados a islámicos, yihadistas e incluso gente que pertenecía al movimiento de ISIS y Al-Qaeda. Pues resulta que ese joven en el año 1994 pues falleció. El hombre murió y otro de sus hermanos asumió el control de las Fuerzas Armadas. Y en ese interín o en ese interregno, Bashar al-Assad se encontraba en Londres estudiando oftalmología, haciendo una especialidad. Es médico y estaba haciendo una especialidad en oftalmología. Y no era una persona que tuviera el carácter ni tampoco el carisma como para asumir una posición política en esa nación. Pues resulta que el viejo Hafez al-Assad muere en el año 2000 y este es llamado a la capital de Siria para que en medio de los funerales decidiera cuál sería el destino de esa nación y del partido Baas. Se tomaron las decisiones correspondientes y esa institución política o esa entidad política reformó su constitución para bajar de 40 a 34 años la edad para que se pudiera asumir la presidencia de esa nación. Resulta que entonces ahí entra Bashar al-Assad al juego político en Siria. Prometió libertades públicas, prometió la liberalización de la tecnología, prometió que las mujeres podían vestirse como las damas de Occidente y que no era necesario llevar el burka ni otro tipo de situaciones de carácter religioso, en este caso un poco más moderado. Pero resulta que el muchacho se convirtió en una especie de primero demócrata en cuanto a promesas, pero en cuanto a fondo y procedimiento, en una especie de tirano peor que el propio padre. En el año 2011 comenzó lo que se denomina la primavera árabe con una convocatoria a través de la plataforma Twitter, en este caso X, donde todos se montaron en una ola y estaban siendo apoyados por la comunidad internacional para llevar la democracia a esos países de Medio Oriente. En ese mismo momento la primavera árabe se llevó el gobierno de Egipto, así como también
otros gobiernos que tenían circunstancias dictatoriales o de tiranía o que eran absolutistas, pero Bashar al-Assad todavía se mantenía en el poder. En el año 2015, los rebeldes lo llegaron a confrontar de una manera tal que por poco se cae el gobierno. Si no es por la intervención de Irán y Rusia, que con dinero y con pertrechos militares, así como también como los ejércitos de ambas naciones, intervienen esa nación de Siria, en ese momento los rebeldes hubiesen tomado el poder. Pero ¿qué resulta? En la actualidad, hace cerca de unos 10 o 12 días, los rebeldes comenzaron a tomar algún nivel de preponderancia y a tomar ciudades como Alepo, una ciudad simbólica que representa prácticamente una de las más grandes y parte del poder de Siria. Durante estos enfrentamientos parece ser que había una especie de dejar hacer, dejar pasar. ¿En qué sentido? Los grandes aliados de Siria y de Bashar al-Assad, entiéndase, Irán, ya no estaban en la guerra o no están apoyándole de manera decidida. En el caso de Rusia, por igual, que se encuentra en un enfrentamiento de más de 2 años con Ucrania, y todas sus fuerzas y sus refuerzos y todo lo que tiene que ver con relación a su mando militar y a su logística están concentrados en esa lucha, que dicho sea de paso, está siendo Ucrania apoyada por los Estados Unidos, y por eso Rusia no ha podido levantar la campaña y decir que ha tomado el territorio ucraniano. Entonces, ni Irán, ni Rusia, y mucho menos Venezuela, en la situación que se encuentra, que también es aliada de Siria, estaban apoyando a Siria. ¿Qué se dice o qué se informa a través de los medios internacionales y de los analistas que tienen control y dominio de la situación en Siria y en Medio Oriente? Todo parece indicar que Bashar al-Assad llegó a un acuerdo con los rebeldes para entregarle el poder. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la ciudad de Alepo sin resistencia prácticamente del ejército sirio. Llegaron a Damasco sin ningún tipo de contratiempos y sin que nadie se los impidiera. El ejército sirio, con la moral baja y con sus grandes líderes militares, comenzaron a abandonar sus puestos de dirigencia y dejaron que los rebeldes entraran a la ciudad de Damasco y que el presidente sirio abandonara esa nación la madrugada del domingo en un avión junto a sus familiares. En principio se decía que no se establecía cuál era la ruta, pero luego se determinó que llegaron a Irán y de Irán fueron trasladados hacia Rusia y allí recibidos como refugiados de guerra. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Quien lidera la oposición en Rusia, en Siria, quien lidera la oposición en Siria en este momento, era un antiguo colaborador y socio de Al-Qaeda, que es considerado por los Estados Unidos como un terrorista y que al día de hoy está manejando las manifestaciones que han dado como consecuencia la toma del poder en Siria. Se están poniendo de acuerdo con el primer ministro sirio para hacer una transición no pacífica, sino para dejar lo más ordenado posible los bienes sirios que pertenecen al Estado, y así ellos pueden asumir el control de esa nación. El nombre de esta persona es Abu Muhammad al-Jolani. Abu Muhammad al-Jolani tiene 42 años y fue un antiguo colaborador y militante de Al-Qaeda y de ISIS, pero en el año 2016 comenzó a distanciarse de ellos para poder tener otra imagen frente a la población siria, que al día de hoy está celebrando la caída de Bashar al-Assad. Pero ¿qué resulta? En Damasco ya comienzan a darse los aires de cambio, los aires de un nuevo renacer para Siria, pero no se sabe ahora cuál sería el destino de esa nación, porque si bien es cierto que Bashar al-Assad era un tirano y manejó con mano dura esa nación, también es cierto que quienes ahora van a gobernar una coalición entre yihadistas, entre talibanes, entre ex miembros de ISIS, que son más radicales que quienes estaban allí. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el régimen talibán, las mujeres son prácticamente un cero a la izquierda. No pueden vestirse llevando ropa que muestre su cuerpo, sino tienen que utilizar un burka que las tape de manera completa. En el régimen de Bashar al-Assad, las mujeres visten como las mujeres de Occidente. Mucha gente ahora está celebrando la caída de Bashar al-Assad
pero no hay una incertidumbre de cómo van a asumir el control los opositores y cuál sería la forma de gobierno. Muchas de las milicias que están apoyando a estos rebeldes son grupos étnicos que tienen características religiosas radicales. Por consiguiente, aquí no se sabe qué va a suceder, si es peor la cura que la enfermedad. Tomando en cuenta de que en un momento determinado la Libia de Gaddafi fue prácticamente descabezada y todavía al sol de hoy no han podido restaurar ese país. En Irak descabezaron el gobierno de Saddam Hussein, que era quien controlaba ese grupo de tigres de por la zona. Y al descabezarlo, todavía este es el momento que muchos analistas entienden que quienes propiciaron este tipo de movimiento se están lamentando porque no pueden controlar lo que está sucediendo en Irak. Entonces, una conflagración bélica en esa parte de Oriente Medio que siempre ha tenido una especie de calentura armamentista y de carácter bélico, puede generar como consecuencia, primero, el encarecimiento de los combustibles. Segundo, que se desate un efecto en cadena que traiga como consecuencia también el derrocamiento de uno que otro régimen latinoamericano. ¿Por qué? Porque si vemos el ejemplo de Bashar al-Assad, de lo que acaba de suceder, que prácticamente él decidió ceder el poder ante las presiones y las situaciones que pudieran ser peor, viendo también lo que aconteció con Gaddafi y lo que aconteció con Saddam Hussein, el hombre inteligentemente parece que fue asesorado para acudir a Rusia. Pero si Rusia entra en una negociación con los Estados Unidos para un alto al fuego en Ucrania, y dentro de esas posibilidades estaría entregar a Bashar al-Assad a los tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de armas químicas que se utilizaron para combatir a los opositores y a los rebeldes, entonces esto podría reconfigurar el panorama geopolítico y global. Esto pudiera también tener repercusiones en Venezuela, pero todavía hace falta medir cuáles serán las circunstancias y establecer si Venezuela continuará con el régimen actual o si va a cambiar, bajo qué circunstancias, lo que se está planteando desde hace un tiempo, que sería la asunción de Edmundo González como presidente de Venezuela. Lo que no se establece es cómo va a ser ese procedimiento, ni de qué manera él pudiera asumir el control de ese país con las instituciones que responden al actual régimen. Todo este tipo de cosas lo estaremos viendo en los días por venir. Y lo cierto es que el mundo hoy está celebrando por un lado, pero está lleno de incertidumbre por otro, porque no se sabe qué va a suceder en Siria, si el régimen de Bashar al-Assad era malo o el que viene puede que sea peor.